Lo de Jaime Villanueva ha sido, hasta donde parece, un sideral psicosocial que removió las estructuras de la Fiscalía en su momento, que pretendió tumbar a Patricia Benavides. De Villanueva nace el operativo Valquiria, que ha sido pues un psicosocial sideral. En el programa de Philip Butters se expuso que la solicitud de colaboración eficaz de Jaime Villanueva habría sido desestimada porque sus declaraciones no lograron ser corroboradas con elementos verificables. La decisión debilitaría el testimonio que originó graves acusaciones y colocó bajo presión a Patricia Benavides. Butters cuestionó cómo esos dichos pudieron provocar semejante terremoto institucional y la suspensión de una fiscal de la nación en solo 6 días. Si la información no pudo comprobarse, ¿sobre qué evidencia se construyó realmente el caso que sacudió al Ministerio Público? Como consecuencia de las declaraciones de este Villanueva y tal, sacan a la fiscal de la nación en 6 días. ¿En qué país del mundo sacas? No estoy diciendo que sea bueno, malo, regular, sea quien sea. Sacas a un fiscal de la nación y lo suspenden en 6 días. Entonces, este señor Villanueva, que era un galifardo, que era asesor de Patricia Benavides, comenzó a tirarle barro con ventilador a medio mundo. Y yo decía, si en la Fiscalía, que es la Fiscalía pues es titular de la acción penal, está repleto de fiscales que supuestamente saben que es delito, ¿cómo le podían hacer un caso a un tipo que decía, a mí me dijeron, tal hizo tal cosa, ¿te consta, tú viste? ¿Cuándo vio Ampayo que este era un farsante? Porque en determinado momento dijo, Philip Butters ha estado en la Fiscalía 2 o 3 veces. Yo fui una vez a hablar con la señora, nunca más la vi y fui a pedir una entrevista. Y ni siquiera me acordaba que este tipo había estado. Pero dijo él que había estado 2 o 3 veces. ¿Cómo él podía meter algo tan tonto? No porque miente conmigo, sino que cuando tras a la Fiscalía tiene cámaras por todos lados. Porque el doctor Lamas Puccio, que es nuestro invitado el día de hoy, ahí a la Fiscalía pues va 4 veces a la semana. Y no va a pasearse, va a poder ver casos y tal. El hecho es que todo indica, penosamente, que el caso de este señor se viera al tacho porque no hay cómo comprobar los dichos y se cae su colaboración eficaz. ¿Qué es un correo eficaz? El que da un dato pertinente, efectivo, comprobable, evidentemente nocivo para los intereses de la sociedad, pero absolutamente verificable e importante. Yo no le puse premisa calentita, la Padula, el jugador de la U. Piensa que el doctor Lamas está que se muere miedo porque sabe que va a perder en Yompeán. Eso no es noticia. ¿Qué pasó con el caso Valquiria? ¿Qué pasó con José Domingo Pérez? ¿Qué pasó con Belabarba? Porque dijo un montón de cosas, ¿no? Que habían brindado Gorriti por la muerte de Alan, de todo dijo. Hemos invitado al doctor Lamas para conversar de este caso. Doctor Lamas, buenas noches. ¿Cómo está, Giles? Al margen de lo de Alianza, que yo sé que lo tiene preocupado, es un tema de índole personal. No tanto. Pero en fin, ¿se acuerda de este señor, Villanueva, que supuestamente era garganta profunda? Además, yo lo he conocido. ¿Ah, sí? En una oportunidad, con el doctor Moretti, nosotros denunciamos el fraude en el anterior proceso electoral. Ya. Y pasaron los meses y recibimos una resolución de la Fiscalía, una disposición que nos conminaba a ofrecer pruebas de la denuncia, que era un hecho... ¿De fraude electoral del anterior proceso electoral. Ya, ok. No el que pierde Porky, no, Morrocoy, sino claro. el anterior. Ya. Entonces nos llamó poderosamente la atención la forma como la Fiscalía nos emplazaba y pedimos una audiencia con la fiscal. La doctora nos recibió y justamente ahí estaba este personaje que nos recibió y bueno, intercambiamos breves palabras, simplemente formales, ¿no? Pero evidentemente que tenía en alguna medida una presencia significativa en la gestión de la doctora Patricia Benavides. Tampoco no era una persona que estuviera totalmente distante y no pendiente de todas las decisiones que se manejaban en ese entorno. Esa es una primera apreciación de los hechos, ¿no? El segundo es un tema, sí, efectivamente, de qué forma se manipuló a la opinión pública a través de un psicosocial con presencia mediática para desestabilizar a la Fiscalía y como consecuencia de esa someterla a la doctora Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia de aquel entonces y de una manera sorpresiva, inmediata y sumarísima le quitaron el cargo, digamos, ¿no? ¿La suspendieron? La suspendieron, con lo cual se desestabilizó, por lo menos, entiendo yo, lo que la doctora Patricia Benavides había hecho en un momento que en alguna medida debe haber estado relacionado con las investigaciones por el caso Lavajato. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Entre él dice que me dijeron, él habla de un proceso de compra de unas computadoras. Que en el proceso de compra de computadoras la habían pues coimeado a la señora. ¿Cómo que 30.000 soles? No sé cuánto. ¿Cómo que le llevaron a su casa? Yo podría decir eso de Lamas Puccio, de amigable sujeto que anda por acá, de quien sea. Dice que me dijeron, sin ninguna prueba. Pero las computadoras, o sea... Y así este señor le ha tirado barro a un montón de gente, ¿ah? Entonces...
te dice la precariedad de las instituciones que ahora la gente dice defender, ¿no? Porque ahora todo el mundo dice, hay que defender las instituciones, el Congreso, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía, hay que hacer un montón de cosas. Vamos a ver una nota, porque seguramente se nos pierde en lontananza de la memoria todas las cosas que dijo este señor y cuáles van a ser las implicancias de que este señor se quede sin colaboración, hasta donde yo puedo entender, doctor, si él alude a haber delinquido y ha colaborado y no prueba la colaboración, se va a la cárcel. Claro, el proceso continúa en términos absolutamente formales. Lo que él dijo o no dijo en el proceso de colaboración queda totalmente excluido del proceso penal de investigación, que es el proceso principal. Y por lo tanto él asume todas las consecuencias e implicancias de ser un investigado en el proceso, ¿no? Ahora vamos a hablar, porque ustedes son especialistas en criminología, en interrogatorio, y ustedes saben que hay preguntas pues, que son pequeñas trampas, pues, preguntas directas. Diga usted cómo es cierto que le pagó a Philip Butters $1,000 por entrevistarlo en Combater tal día, tal feroz, cómo le dio. O sea, cuando uno quiere saber una cosa directa, la pregunta directamente. Entonces, no es solamente que él lo haya podido comprobar y corroborar sus dichos, sino cuánto tiempo se demoraron en las pesquisas. Acuérdense que este tipo entraba y salía todos los días. Lo más polémico no es solamente que la colaboración eficaz de Jaime Villanueva haya sido desestimada, sino que sus afirmaciones ya habían provocado consecuencias dentro del Ministerio Público. Philip Butters cuestiona cómo relatos, conversaciones y supuestos vínculos pudieron adquirir tanta fuerza pública sin que necesariamente existieran pruebas capaces de verificarlos. Villanueva era un hombre cercano a Patricia Benavides y podía conocer información sensible, pero cercanía no significa que cada declaración sea verdadera. ¿Qué parte de su versión logró sostenerse y cuál comenzó a derrumbarse? Atentos a lo que Butters revela en este fragmento. Canero es el más importante para escribir la actuación de un fiscal. Porque, a ver, este señor, lo acabamos de escuchar, sí, yo he relatado hechos en lo que he participado, correcto, yo estoy participando, este es un hecho, o en los que he sido testigo. Sí. ¿Cuál es la mecánica procesal para que eso tenga nivel probatorio, para que realmente ese hecho que tú estás describiendo sea pues una verdad? Tiene que ser corroborado con hechos fácticos, no solamente con dichos, ¿no? Pero fíjate tú, sí llama poderosamente la atención varios elementos. El primero es que el señor Villanueva era una persona muy allegada a la fiscal de la Nación, ¿no? Y no era, digamos, un funcionario más como podría haber sido un fiscal. Era un hombre de confianza en ese momento. En segundo lugar, llama poderosamente la atención qué cosa es lo que sucedió para poder suspenderla a la doctora Benavides respecto a un psicosocial, la forma y la manera como se montó ese hecho. El tercer tema es que, bueno, si bien es cierto, yo no conozco a ciencia cierta qué cosa es lo que habrá dicho Jaime Villanueva, pero también la decisión del fiscal no es simplemente una negativa. Tiene que explicar en su disposición las razones, el análisis que ha llegado, los hechos que habría intentado corroborar para los efectos de poder haber tomado una decisión de desestimar una solicitud de colaboración eficaz. Porque estos elementos no son usuales en el funcionamiento de una institución como el Ministerio Público, en la que además, como sabemos perfectamente, los últimos años del Ministerio Público a nivel de la Fiscalía han sido particularmente muy azarosos. Entonces, no estamos en una situación normal en la que simplemente una persona de la noche a la mañana asevera, ¿no? Sino que en esas condiciones, bajo esas características, tomar la decisión, ¿no? Con la asesoría legal de un abogado de formular un pedido de colaboración eficaz en la mente mínimamente intermedia de cualquier abogado, tiene que tener un sustento básico para tomar esa decisión. Para que la gente recuerde, con motivos ilustrativos, este pata era la mano derecha, la mano izquierda del señor. Un hombre de total confianza. Y él supuestamente era algo así como un coordinador parlamentario de la señora. Así es, con la anuencia de la señora. Con la anuencia de la señora. Y era pues su mano derecha. Entonces él supuestamente conseguía cosas en el Parlamento, acusaciones constitucionales, elección de defensor del pueblo. Era un coordinador, una especie de lobista. Coordinador, que hacía el lobby parlamentario, no, porque el lobby es una palabra que muchas veces reviste una connotación negativa, pero si eres un coordinador parlamentario que eres asignado por la señora, tienes una tarjeta que eres asesor, entras y sales y tienes reuniones en condición de ser asesor de Patricia Benavides. Lo que les decía a los parlamentarios es algo que nadie puede corroborar. Voy a poner un ejemplo sencillo. Quique Montenegro es mi productor, Quique Montenegro tiene un programa en la mañana, es una persona cercana a mí. Yo nunca en mi vida he tomado desayuno con Quique Montenegro. El día de mañana Quique Montenegro se pasea y dice, no, un momentito, Philip Butters tomaba regularmente desayuno con el doctor Lamas. Usted y yo nunca hemos tomado desayuno.
Y a usted no le gusta el capuchino porque es intolerable a la lactosa. Pero cuando tú dices eso, suena, pues, oye, tomaba desayuno, el capuchino. Mira, si es a desayuno, Patricia Benavides, Vane, los chats de Vane, ¿cómo sabemos que eran de ella? ¿Cómo sabemos que ella digitaba o chateaba? No se puede saber. Después el pata dice, yo he sido participante testigo, y él dice que dijeron, ejemplo, me dice que dijeron que Gorriti brindó por la muerte de Alan García. Eso evidentemente lo escuchan los apristas y ya te suena verdad, ¿cierto? Yo he estado en la casa de José Domingo Pérez muchas veces. Saca una foto. Todo lo que el tipo decía es razonable. No sé si me estoy dejando entender. Sí, te entiendo. O sea, tenía una connotación periodística, mediática muy importante cuando salía en los medios de comunicación. Pero eso es una faceta. Es la faceta, digamos, mediática del análisis del tema. Tiene que haber otra faceta respecto a lo que Jaime Villanueva debe haber aportado, dicho o referido en el proceso mismo de colaboración eficaz, que en alguna medida puede haber sido corroborado o tergiversado cuando da declaraciones ante los medios de comunicación. Pero te vuelvo a manifestar, la decisión de acogerte o de pretender acogerte a la colaboración eficaz con una asesoría legal a la altura de las circunstancias implicaba un análisis previo para poder tener una mínima posibilidad frente a un hecho de esta naturaleza de que efectivamente pudieran acoger la colaboración eficaz. Y como te manifestaba hace unos instantes, el Ministerio Público no ha tenido una trayectoria normal, entre comillas, en los últimos años. O sea, por decirlo menos, ¿no? Entonces, una persona en esas condiciones de la confianza en una institución que vivía todos estos vaivenes institucionales de corrupción y todo lo que sabemos, evidentemente que tiene que haber conocido algo que no era común denominador. El tema será, yo no lo conozco, no lo sé, de qué manera él habrá planteado su propuesta de colaboración eficaz, de qué forma habrá dado la información, cuál habrá sido la demostración de la veracidad de la información que estaba proporcionando. Philip Butters cuestiona la rapidez con la que la Junta Nacional de Justicia intervino después de las declaraciones de Jaime Villanueva y cómo, a partir de allí, se construyó una acusación que terminó sacudiendo a Patricia Benavides y a toda la Fiscalía. Lo polémico es que ahora la colaboración de Villanueva habría sido rechazada y varias piezas de aquella historia vuelven a quedar bajo sospecha. ¿Fue una reacción institucional sustentada o existió una dimensión política detrás? Escuchemos lo que Butters acaba de plantear. El fiscal, para haber denegado esa propuesta de colaboración eficaz, tiene que haber sustentado punto por qué razones lo que decía Jaime Villanueva no era sustentable en términos de veracidad. Ejemplo, ¿no? Él, como era obvio, tenía el teléfono de la señora. Bueno, pero tener un teléfono tampoco no es... No, pero además es lo normal, si trabaja, pues claro. Su asistenta tiene, si su hijo trabaja con Lama, tiene el teléfono, la secretaria. Entonces, el día que lo van a agarrar a este pata y que lo van, que lo están a punto de canear, él habla con Patricia Benavides. Y le dice, me dijo que me meta a la cárcel, no, que me meta a la clínica San Pablo. Y creo que escondió el teléfono también. Que esconde el teléfono. O sea, a ver, estamos hablando con una persona que es mano derecha de la fiscal de la Nación. Eso de esconder el teléfono, pues es una estupidez. Porque el teléfono tiene ubicación satelital. Es decir, me van a chapar a mí o a JJ Santibáñez, que en cualquier momento lo meten preso y esconde el teléfono en su casa. El teléfono tiene ubicación satelital. De metro de distancia. ¿Cómo vas a esconder un teléfono? Por último, lo rompes. ¿No es cierto? Por último, lo tiras por la ventana. ¿Te vas a arriesgar a hacer eso frente a policías de DIVIAC? Porque eso se llama obstrucción a la justicia. Con eso te aseguras tu cana. Claro, pero fíjate, tú llama también poderosamente la atención que inmediatamente intervino la Junta Nacional de Justicia. Ah, no, eso fue... No, es que todo tiene un razonamiento, claro, una vinculación. No es que un hecho esté, digamos, parecía un libro escrito por Humberto Jara. Una conspiración. Una forma de conspirar con una faceta noticiosa, con hechos fácticos que vinculaban una relación particularmente muy estrecha entre la fiscal de la Nación y Jaime Villanueva, la forma como reaccionó la Junta Nacional de Justicia, cómo se armó todo ese tinglado de organización criminal, tiene que haber tenido un sentido de lógica. Que me vaya buscando Quique Montenegro en el switcher, porque acá vamos a sonar más la cosa. Javier Colchado Maní, que es íntimo amigo de JJ Santibáñez, son pinkies, toman capuchino siempre. Era el men de la DIVIAC. O sea, la DIVIAC era un organismo que termina teniendo un poder inmenso. Le pateaban la puerta, por dar un ejemplo, a Dina Boluarte. Pero metía la cara a medio mundo. Yo me acuerdo clarísimamente que un día tenían que meter a la cana a Salatiel Marrufo. Y tenían que meter a la cana a alguien que estaba en Cañete, en una casa. Correcto. Y yo tenía, no me diga cómo, la ubicación de que el pata estaba en esa casa.
Y metieron a la cana a todo el mundo ese día. Pero a ese que estaba en esa casa, no lo metieron. Y yo tenía la ubicación satelital de Harvey Colchado. Y estaba cerquísimo a Cañete. Entonces, a ese pata, a mí siempre me quedó en la cabeza que Harvey no lo quiso meter preso. Pero metía preso a todo el mundo. Hay una foto, ¿no? Porque Harvey Colchado era olvídense, el leonés de Cocachacra. Y hay una foto que es muy ilustrativa en donde sale Harvey Colchado, Marita Barreto, como condecorando a Patricia Benavides. En ese momento, ella, Marita Barreto, que era muy amiga de Patricia Benavides, también almorzaban juntos y tal, le estaba investigando a ella. Y tanto Marita Barreto como Harvey Colchado aducían que ella era la jefe de una mafia. Pero lo estaban premiando. ¿Eso qué cosa es? Mira, yo lo que entiendo es que acá ha habido dos dimensiones. El aspecto estrictamente legal, formal, respecto a la capacidad de investigar, de hacer intervenciones, allanamientos, ¿no? Que desde el punto de vista noticioso tiene un impacto significativo, pero también una dimensión subterránea, que si bien es cierto puede ser hipótesis especulativa, pero vuelvo a insistir, el Ministerio Público no estaba en una situación absolutamente normal. ¿Ahora lo está? Bueno, con el nuevo fiscal de la Nación, entiendo que lo que se está tratando de hacer es de recuperar la institucionalidad, pero no es fácil, porque las estructuras operativas han sido tan consistentes en relación a las investigaciones, lavado de activos, que no es fácil de la noche a la mañana desestabilizar una estructura que ha operado institucionalmente durante muchos años. Todo el escenario ha cambiado de manera significativa. Pero lo cierto y lo real es que es una institución totalmente desestabilizada, en la que me imagino todos deben desconfiar de todos. Ollanta Humala afirma que no existirían condiciones para que Nadine Heredia regrese al Perú. Y Philip Butters pone sobre la mesa la razón que volvería a ese retorno extremadamente riesgoso. El proceso por el caso Gasoducto Sur sería más grave que el juicio anterior. La Fiscalía estaría solicitando una pena que podría alcanzar entre 20 y 25 años, mientras Heredia permanece asilada en Brasil. Ante ese escenario, la pregunta ya no es solamente si regresará, sino qué podría ocurrir si decide hacerlo. Atención a esta advertencia. Ollanta Humala Tazo dice, no hay condiciones para que regrese mi esposa. El tema que Ollanta Humala le han anulado este juicio del aporte, que ya todo el mundo sabía que los aportes no eran lavado de activos. Si le hiciera la consulta, ¿le diría a Nadine regresa o quédate donde estás? Yo creo que lo que pasa es que este segundo juicio que viene, que es el delito de colusión por el Gasoducto Sur, es más grave y más relevante que el primer proceso que fue objeto de anulación. Porque la etiología y el sentido de los hechos como se han suscitado podrían tener más contundencia. Entonces, si la señora Nadine Heredia está en una situación jurídica tan especial, asilada en un país con todas las garantías, venir en un proceso judicial que ha tenido algunos hechos llamativos, porque ha habido una excepción, ha habido una casación de la Corte Suprema de Justicia, están varios temas discutibles respecto a si la señora Nadine Heredia tenía o no tenía condición de funcionaria pública, es decir, el escenario legal por este proceso que está siendo objeto de verificación de la acusación, en la que se ha resuelto una excepción, en la que han excluido a varias personas, con lo cual se ha fortalecido el núcleo de la imputación contra Ollanta Humala y contra Nadine, evidentemente que tiene que tener mucha cautela. Kenji, que siempre ha sido una figura graciosa, porque tiene esa particularidad, ¿no? Ese candor que te da el estúpido, ¿no? O sea, que no lo tomas en serio. Entonces, como es un pelotudo, pero es Kenji, es gracioso, y él es el lado bueno del fujimorismo. Pero queda evidente que había festinado ese pinche indulto para Fujimori. Y yo me acuerdo que dije, esto va a generar un problema. Bueno, porque hay grabaciones, Kenji estaba evidentemente metido en el tema, pero le dan una pena suspendida. Desde mi punto de vista tendría que estar preso, ¿no? O sea, estás modificando la estructura del poder del Poder Ejecutivo, doblando voluntades de parlamentarios para que pero tú sabes, Filipe, cómo se manejan las cosas acá en el país. A partir de ahora, la atención debería concentrarse en la solidez del proceso que nació alrededor de las declaraciones de Jaime Villanueva. Si sus aportes quedan fuera de la investigación principal, no solo podría complicarse su situación jurídica, también aumentarían los cuestionamientos sobre las decisiones que provocaron una profunda crisis dentro del Ministerio Público. La pregunta central es esta: ¿debemos confiar en las consecuencias que produjeron aquellos testimonios o corresponde revisar lo actuado al no haberse encontrado una corroboración suficiente? Cuéntanos de qué lado estás en los comentarios. Para seguir de cerca este caso, apóyanos con tu like y suscríbete. Aquí analizaremos cualquier nuevo elemento que pueda cambiar el escenario. Esto es Perú sin temor, la verdad sin miedo.